tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en el programa de hoy, y además vamos a contar con uno de los mejores expertos del país, precisamente para hablar del tema del día de hoy. Queremos hablar de quizá la piedra angular sobre la que se sustenta todo el desarrollo económico de nuestro país, tanto las virtudes, pocas que tenemos, y los problemas, muchos que arrastramos. Vamos a hablar de, la productividad. ¿Qué es lo que está pasando con la productividad en nuestro país y por qué es un asunto tan importante? La productividad de los distintos países, de las distintas economías, hablan de la capacidad de ese país, de esa economía, de sus ciudadanos y empresas para producir bienes y servicios queridos, atractivos para el resto del mundo, queridos, atractivos para el resto de ciudadanos y que quieran otras partes del mundo, otros ciudadanos, otras empresas adquirirlos y que cada vez les importe menos el precio al que se pongan porque son deseados. Es decir, de lo que habla una productividad es de la capacidad de una economía de generar progreso, de generar riqueza y de permitir precisamente a los actores que encarnan esa economía en generar mayores beneficios, tanto para las empresas como para los empleados que ayudan a esas empresas a producir esos bienes y servicios cada vez más queridos, de cada vez mayor valor añadido, que de esto se trata, para que sean consumidos por otros países y por otras empresas en otras latitudes. Esto es resumido de manera muy importante, de una manera muy general, lo que significa productividad, porque muchas veces oímos los distintos ratios, los distintos datos que manejamos para medir el buen funcionamiento de una economía y no sabemos qué hay detrás. La productividad es eso. ¿Qué problema tenemos en España? Que la productividad está estancada, por no decir hundida. Si miramos, por ejemplo, la productividad total de los factores de la economía española en este 2025, los datos del tercer trimestre de este año los situaron en el 0,8%. Esto es más o menos de lo que de donde se situaba el año pasado. Pues menos, el año pasado fue del 1,1%, con lo cual podemos concluir que la productividad no es que vaya a mejor, sino que en realidad va a peor. ¿Qué pasó con la productividad por puesto de trabajo? Bueno, pues la productividad por puesto de trabajo, según los últimos datos de la Contabilidad Nacional, en tasa interanual registra caídas o estancamientos en el entorno de caídas en el entorno del 0,4 o del 0,5% en términos trimestrales, lo que indica que se necesita cada vez más gente para poder producir lo mismo. Qué aburrido. Bueno, pues aunque al presidente del gobierno esto le pueda llegar a parecer aburrido, tenemos que seguir dando datos relativos a la productividad. ¿Qué pasa con la productividad española respecto a nuestros socios? Hemos escuchado estos días al presidente del gobierno presumir una vez más de que nuestra economía crece más del doble de lo que lo hacen nuestros iguales europeos, que creamos más trabajo de lo que se crea en la Unión Europea y que tenemos una economía mucho más pujante de lo que tienen nuestros pares europeos. Pero si nos fijamos en esa piedra angular de la que le hablo, de la productividad en España, y la comparamos con nuestros pares europeos, la verdad es que no salimos muy bien en la foto. Si comparamos la productividad europea con respecto a la Unión Europea, al resto de países de la Unión Europea, no nos acercamos, estamos en el 96% respecto al 100% que sería la media de la Unión Europea. Pero si nos comparamos con aquellos que comparten nuestra moneda, es decir, con la eurozona, estamos todavía más atrás, en el 88-90%. Esto quiere decir más de 10 puestos por debajo de la media de la Unión Europea. Si lo que nos fijamos no es tanto en la productividad, sino en el PIB per cápita, estamos cayendo también. Estamos cayendo hasta el puesto 14 de la Unión Europea. Qué aburrido. Bueno, aunque al presidente del gobierno todos estos datos le puedan llegar a seguir pareciendo aburridos, tenemos que seguir dando algunos datos
importantes. La productividad en España es desigual dependiendo del sector en el que nos encontremos según la tendencia en 2025. Mientras en la construcción esa productividad es algo mayor, en los servicios está estancada y, por ejemplo, en aquellos sectores donde de verdad se genera un mayor valor añadido, como el sector industrial o el manufacturero, la productividad cae casi un punto, un 0,8%. ¿Debido a qué? Pues entre otras cosas a los costes energéticos, a la falta de inversión en capital tecnológico. Y si nos vamos a uno de los sectores que mejor ha funcionado en España en los últimos años y en los últimos siglos, que es el sector primario, debido a nuestro clima, debido a nuestra orografía, debido a la vegetación que tiene nuestro país, pues es muy propicia en sus dehesas para la ganadería, precisamente el clima en determinadas zonas del país para el desarrollo de la actividad hortofrutícola. Bueno, pues también en el sector primario hemos caído un 1,4% la productividad, quizá debido, esta vez sí, a la regulación. Qué aburrido. Bueno, pues señor presidente del Gobierno, este es uno de los principales problemas que tenemos, el de la productividad. Si nuestro país no es capaz de producir bienes y servicios de mayor valor añadido, si nuestra economía no es capaz de atraer empresas que decidan producir en España estos bienes y servicios de mayor valor añadido, ¿cómo vamos a ser capaces de que cada vez nuestra fuerza laboral gane más dinero o que cada vez nuestras empresas obtengan mayores beneficios? Que viene a ir de la mano. Si no se obtienen buenos beneficios, tampoco se obtienen buenos salarios por el trabajo necesario para producir los bienes y servicios que propician esos mayores beneficios. Por eso decimos, y lo decimos tan a menudo, que lo que permite el bienestar social, lo que permite el crecimiento de la riqueza, lo que permite la solución de muchos de los problemas que tiene nuestra economía, es dejar que el mercado campe libremente para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Si se diera más libertad a las empresas para producir los bienes y servicios que las empresas consideren oportunos y no se les pusiera trabas, sino que se les animara y se les ayudara a poder desarrollar su actividad con las menores trabas y los menores problemas posibles, es decir, que se permitiera y se promocionara el título de este programa, el ánimo de lucro de las empresas, el beneficio de las empresas, podríamos permitir que llegaran compañías que produjeran cada vez bienes y servicios de mayor valor añadido, más deseados que en el exterior y que producirlos cueste menos de lo que cuesta ahora. Porque todos los problemas que tenemos en nuestra economía tienen que ver con esto. Lo decimos, el trabajo no se crea más trabajo, lo que se está haciendo es repartiéndolo, es decir, cada vez hace falta más gente para producir lo mismo, cada vez hacen falta más recursos para producir lo mismo. En un país como España, extraordinariamente intervenido desde luego, en sus fuerzas laborales, en el mercado laboral y también en el caso normativo, en el entorno empresarial. ¿Qué pasa en países como Irlanda? Que todos estos problemas no los tienen. ¿Qué ha pasado en Irlanda? Bueno, pues que a Irlanda han ido a establecerse grandes multinacionales, las grandes empresas que en el mundo están a la vanguardia en el crecimiento, en el desarrollo precisamente de bienes y servicios de alto valor añadido y muy buscados y deseados por el resto del mundo. Por eso, en Irlanda, cada vez el PIB per cápita es mayor, cada vez el PIB en concreto es mayor y cada vez su capacidad de producir es mayor. Su productividad va en aumento y por lo tanto es una sociedad cada vez más rica, mientras España es cada vez más pobre. Creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Bueno, pues señor Sánchez, a lo mejor la sustancia de las cosas está más en la productividad y menos en la intervención de la economía. Qué aburrido. Bueno, pues para que no se aburran, este va a ser el tema del día. Pero como siempre, lo primero es echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y vamos a repasar la portada de Libre Mercado, como todos los días, con ayuda de mi compañero Rubén Folguera, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, tenemos mucha tela que cortar hoy, empezando por Pilar Alegría, que se cuela en la portada de Libre Mercado. Se cuela en la portada de Libre Mercado porque, como hoy explica Pablo Haro, Alegría usó su cargo como ministra del gobierno de Sánchez para promocionarse en Aragón. Y es que en esta comunidad
pues lo que ha hecho es protagonizar 42 actos de campaña frente a 18 en otras regiones, y por tanto vemos como lo que aquí usa Pilar Alegría de esa forma es, bueno, pues su cargo público como ministra para su propio beneficio político. Es tremendo, esto también le parecerá aburrido al presidente Muy del aburrido. gobierno. Otro de los asuntos importantes que trae hoy la portada de Libre Mercado tiene que ver con el sector primario que mencionábamos antes, cuya productividad ha caído en este último año. El campo español denuncia las ayudas, atención, inéditas de Bruselas. Al campo español no, al campo alemán tampoco, al campo francés quizá no en absoluto, al italiano en absoluto tampoco. ¿A qué está dedicando recursos la burocracia europea? ¿A qué sector agrario está dedicando recursos para ayudar la burocracia europea? Al de Marruecos. Sí, como explica Marta Arce, los productores españoles de tomate están denunciando que los agricultores del Sáhara, además de beneficiarse de las ventajas arancelarias que tienen en este sentido, pues sabemos que al final, y esto lo han denunciado desde el sector muchas veces, como hay exigencias fitosanitarias en cuestión de pesticidas y demás que se exigen aquí dentro de Europa y que no se exige a los productores de productos agrícolas extracomunitarios que pueden integrar o meter sus productos en nuestro mercado sin ajustarse a esas exigencias. Bueno, pues además de esto, lo que explica Marta Arce es que, según denuncian los productores españoles de tomate, el Sáhara, el campo sahariano, en Marruecos en concreto, también tienen financiación por parte de la Comisión Europea para sectores clave como el agua, la energía o la desalinización, y por tanto se está subvencionando desde Europa el riego, la energía y la desalinización en Marruecos y en el Sáhara Occidental o que usan, mejor dicho, los productores de tomate de estas latitudes, y por tanto de este modo la Unión Europea demuestra una vez más cómo lo que hace es poner en marcha pues políticas hipócritas o en todo caso contradictorias, porque al final supuestamente tratando de favorecer el libre comercio y un comercio y una competencia igual y leal, lo que está haciendo es totalmente lo contrario, es perjudicar a los productores de Europa, que son los que se supone que tendría que proteger o en todo caso no perjudicar, y está beneficiando de forma clara, no solo con políticas arancelarias, sino también con subvenciones directas a los competidores de otras regiones fuera de la comunidad europea. Es un auténtico escándalo cómo se queja efectivamente el campo español. Pero no queda aquí la cosa de las noticias importantes de libre mercado en el día de hoy, porque mucha atención, hay mucha polémica y hay mucho nerviosismo desde el momento en que Hacienda le puso sus ojos encima a esa actividad cada día más extendida entre todos nosotros, que es el de poder realizar operaciones instantáneas de pago en efectivo a través del Bizum en el teléfono. Muchas veces pues no tenemos efectivo encima y dices, oye, que me debes 5 euros de la comida de ayer, bueno, pues te los pago con un Bizum. Oye, que voy a ir a hacer la compra y te voy a comprar a ti los filetes. Venga, pues yo te hago el Bizum por los filetes porque me hayas hecho tú la compra. Bueno, pues Hacienda también va a estar encima del Bizum, de momento para empresas, ¿no? Bueno, efectivamente, hay que recordar que hace un mes el Banco de España ya firmó un convenio por 4 años con Bizum para que la empresa les diera información de las transferencias que hacen los particulares al Banco de España con el fin, dicen ellos, de investigar y compartir esta información con investigadores externos al propio Banco de España. Bueno, pues ahora lo que va a hacer Hacienda también es controlar los pagos que se hacen por Bizum, como bien dices, por parte de empresas. Sin embargo, lo que hoy cuenta Beatriz García en Libre Mercado es que Hacienda, en cualquier caso, tendrá que aclarar por qué o qué intenciones tiene con estas medidas. Por tanto, veremos qué es lo que sale de aquí. En cualquier caso, evidentemente, por parte del Ministerio de Hacienda tampoco podemos esperar gran cosa, porque por mucho que aclare, lo cierto es que tampoco, se supone, en cualquier caso, podemos esperar esto, que no sea especialmente clara de sus intenciones de fondo. Que también aquí hay que tener en cuenta cómo, bueno, pues en realidad también esto se enmarca en un contexto en el que desde Europa se quiere impulsar la iniciativa del euro digital, que ya hemos dicho que además de ser perjudicial por otras cuestiones, también especialmente va a suponer un mayor control por parte de los estados a las transferencias y a los ingresos que hacen o que tienen los contribuyentes, y por tanto se podrán poner en marcha
exigencias, controles e inspecciones de forma mucho más eficiente para ellos, evidentemente, contra los contribuyentes, gracias a este nuevo sistema. Y luego también déjenme que les recomiende hoy en Libre Mercado que echen un vistazo a la pieza relativa al desayuno informativo que tuvimos en el día de ayer aquí en las instalaciones de Libertad Digital, un desayuno sobre pensiones, sobre en su mayoría los planes de empleo que quiere impulsar el gobierno y para los que ha quitado la mayoría de las ventajas fiscales que tenían los planes individuales, los planes privados de pensiones y que bueno, pues todavía no han terminado de carburar. Aquí estuvieron José Carlos Bizárraga de Ibercaja Pensión, el director de Ibercaja Pensión, quien impulsa en este caso este desayuno. Luego también nos acompañó desde Inverco Virginia Arizmendi y también en el caso de Ramón Vera, que es uno de los directores más importantes de AON, de la consultora, bueno, pues estuvieron con nosotros y estuvimos analizando cuáles son los problemas que hoy presentan estos planes de empleo y los planes sintéticos para autónomos, los planes simplificados para autónomos, para que se, digamos, popularicen y se permita y se propicie que la mayor parte de la población en España pueda acceder a planes de empleo y a planes de pensiones privados como ahorro complementario para la jubilación, debido a que aunque el sistema público de pensiones en España hoy es de los más generosos del mundo, debido a la situación demográfica que tenemos, a la incorporación cada vez mayor de aquellos baby boomers que se van a jubilar en los próximos años, cuando se van a jubilar cerca de 14 millones de personas, bueno, pues la tensión sobre el sistema va a ser mayúscula y evidentemente los reguladores, los gobernantes, tendrán que ir reduciendo la tasa de sustitución. Si hoy un pensionista cobra de media el 80% de lo que cobró en su último salario, en su último sueldo, esta tasa de sustitución irá reduciéndose a la convergencia con Europa, con el resto del mundo desarrollado, que está más cerca del 50 al 60% que del 80% actual de España, con lo cual será más necesario que nunca que los ciudadanos españoles hayan tenido cierta previsión y hayan ido ahorrando e invirtiendo para su jubilación, para poder mantener su poder adquisitivo. Todo esto se trató con profundidad en este desayuno informativo que pueden ya leer en Libertad Digital y en Libre Mercado. Y ahora sí que nos vamos a ver cuál es el repaso de las noticias económicas del día que han sucedido hasta ahora. Pero antes, como siempre, yo tengo que desde luego, darles a ustedes unos consejos importantes. El primero de ellos, tengo que decirles que si sus padres son personas mayores que viven solos, o si usted cuida de sus padres desde la distancia y les preocupa que pueda pasarles algo, recordarles que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año. Por eso cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay emergencias. Y por este motivo, el reloj Durcal hoy es capaz de proteger vidas. ¿Por qué? Pues porque protege, estés donde estés, las 24 horas del día, tanto si estás en casa como si estás fuera. Cuando el reloj Durcal se activa, la ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal, en definitiva, salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento. El reloj y además 3 meses gratis llamando al 910-888-852, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código atención, todo seguido con 2 Ds y en mayúsculas, Libertad Digital, todo seguido con 2 Ds y en mayúsculas, código Libertad Digital. Y además tengo que decirles que bateriasadomicilio.es instala la batería que necesites cuando te quedes sin ella en el coche, estés donde estés, ya sea en casa o en la oficina, y los 7 días de la semana, llamando al 685-750250, repito, 685-750250, te dan presupuesto de la batería. Además, te envían un coche taller, estés donde estés, y realizan el diagnóstico de tu batería y alternador y, en caso necesario, cambian la batería de tu coche o moto en minutos. Cuentan con todas las referencias de batería, por lo que pueden instalar la batería de tu coche que tu coche necesita, no una parecida, justo la que está diseñada para tu coche. También tienen disponible el mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carros de golf, de barcos o de baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, todo en bateriasadomicilio.es.
Bueno, repasamos ya las noticias económicas del día con ayuda de Rubén Folguera y empezamos por un récord de nuevo en hipotecas constituidas sobre vivienda. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 0,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar casi 52.200 préstamos, su mayor cifra en cualquier mes de septiembre desde 2010 y la mayor en un mes de octubre en 16 años, según los datos difundidos hoy por el INE. El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero del 23, que fue del 2,64%. Hoy, Sánchez, en un artículo publicado en el diario Político, reclama medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda en Europa. Unas medidas urgentes que lamentablemente para el señor Sánchez transitan por la intervención pública y no por levantar la mano, el pie del mercado inmobiliario para permitir que los actores especializados en la construcción de vivienda pongan solución a la situación que vivimos y también las administraciones que pongan suelo a disposición de estos agentes. Pero el Gobierno insiste en la regulación. También tenemos que hablar de que Bruselas ha retirado el veto en 2035, el veto de 2035 a los coches de combustión. La Comisión Europea ha propuesto este martes retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir en su lugar una producción limitada, dicen, de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en el 21. Una propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados. El petróleo baja de $60 y alerta de mayores caídas. El crudo comienza a preocupar por sus fuertes caídas. Varios indicadores apuntan a un exceso de oferta global cada vez mayor que presiona a los precios. En firmas como JP Morgan lo ven en $40 en el 26 e incluso en $30 para 2027. Así, el mercado entra en la temida estructura de contango con futuros a corto plazo a precios más bajos. Salvo intervención sorpresa de la OPEP, la cotización podría vivir 2 años relativamente bajos. El IPC del Reino Unido se moderó al 3,2% en noviembre y abre la puerta a una bajada de tipos. La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó en el pasado mes de noviembre en el 3,2%, lo que implica una desaceleración de 4 décimas respecto del mismo mes anterior y una menor subida de los precios desde el pasado año. Desde el pasado mes de marzo, según ha informado hoy la Oficina Nacional de Estadísticas. Bueno, pues hasta aquí las noticias más destacadas en el día de hoy en el ámbito económico. Ahora sí, nos vamos a la tertulia. Bueno, pues continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ahora entrando de lleno en tiempo de tertulia y lo hacemos, como todos los miércoles hasta ahora, con el profesor Rotellar. ¿Cómo estás? Muy bien. José María Rotellar, para todos los que no le conozcan, que debe ser ninguno, bueno, pues recordemos que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de esta universidad, colaborador habitual de Libertad Digital y de este programa, para suerte de su presentador, que soy yo. Así que voy a aprovechar que tenemos a alguien de la talla de Rotellar. Decía yo al principio del programa que íbamos a contar con probablemente uno de los mayores expertos de España en la disciplina de la que queremos hablar en el día de hoy y creo que es muy importante, porque por mucho que al presidente del gobierno, estas cosas, bueno, pues Qué aburrido. le aburran, bueno, pues son cosas que tenemos que comentar. Y el problema que tenemos encima de la mesa, profesor Rotellar, muy bienvenido, Bien. es el problema de la productividad. Y precisamente hace 2 días, el lunes, en Libertad Digital, destacabas este problema y lo ponías en la picota en un artículo que debemos leer todos si queremos entender alguno de los grandes problemas, de los males, parece que endémicos, que sufre nuestra economía, ¿no? Bueno, la productividad siempre ha sido un mal del que se ha visto aquejada la economía española. Realmente solo se conseguían ganancias de productividad en épocas de fuerte crisis porque se destruía mucho empleo y entonces quienes quedaban tenían que producir mucho más, pero por ese mero efecto estadístico del corto plazo. Realmente ganancias de productividad se produjeron de manera real entre 2012 y 2016, probablemente por el impulso que dio la flexibilidad de una reforma laboral mucho más ágil, ¿no?, que hubo en su momento, pero después, a partir de entonces, volvió a resentirse. Pero desde luego en los últimos 7 años y medio la productividad no levanta cabeza y en los últimos datos podemos observar, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, podemos observar cómo la productividad
se desacelera o incluso cae tanto por hora trabajada como a equivalente a puesto de trabajo completo. En todas sus facetas la productividad se desacelera o cae. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona produce menos, y si cada persona produce menos, cada producto producido cuesta más, cada unidad producida cuesta más, y si cuesta más los precios tienen que ser más altos, y si son más altos somos menos competitivos, y somos menos competitivos venderemos menos en los distintos mercados y otros podrán venir a copar el mercado nacional en la libre competencia, que es lo que debe haber, ¿no? Pero ese problema desde luego es un problema para la economía española, porque si somos menos productivos terminará produciéndose menos, habrá menos empleo y así entraremos en un círculo vicioso. La productividad es importantísima, y la productividad se consigue trabajando más, no trabajando menos. Dirán, no, pero es que hay que trabajar menos para hacer lo mismo. Sí, bueno, pero eso se consigue una vez que se ha trabajado más, que se ha aumentado la producción, que se han creado las bases y la estructura económica para poder impulsar el crecimiento hacia arriba. Y entonces podremos lograr cotas de productividad y a lo mejor entonces se puede reducir el tipo de trabajo. Pero de todas las crisis se sale trabajando más, no trabajando menos. Y trabajar menos es un error que lo único que va a hacer va a ser mermar la productividad también en el corto plazo, porque si se trabaja menos, ¿realmente vamos a conseguir que cada trabajador de la noche a la mañana pueda producir más? Pues a lo mejor no. Y entonces tendremos una caída de la producción y, en el mejor de los casos, un mantenimiento de la productividad, cuando no una disminución. Se hace todo al revés en España y en el caso de lo de las horas trabajadas o la pero no en España se hace todo al revés. En este momento en concreto se hace todo al revés. Digo, sí, pero ahora con este no es que tengamos gobierno. no es que pese sobre nosotros una maldición bíblica en la que tengamos que ser menos productivos. Bueno, la maldición bíblica del socialismo ya vamos padeciéndola ya unos años. Pero no está escrito en ningún sitio que tengamos que padecerla. No, es que que España tenga menos productividad no significa que siempre tenga que tener menos productividad. Se puede crecer bien. Sí, pero yo decía al principio del programa que quizá el problema de la productividad es la clave de bóveda para entender buena parte de los problemas que tiene nuestra economía. Uno de los problemas lo acabas de señalar, ¿no? Es decir, tenemos unos gobernantes que dicen, a ver, los países más productivos, ¿qué hacen? ¿Trabajan sus empleados más horas o menos? Pues cada vez trabajan menos horas para producir lo mismo. ¿Por qué? Pues que se ha invertido capital, se ha desarrollado la industria, se ha permitido que se produzca más y mejor y, por lo tanto, al final de ese camino, la conclusión es que llega un momento en el que no es necesaria tantas unidades de producción para producir una misma unidad de producto. Dicho lo cual, lo que no puedes hacer es decir, para yo alcanzar esos niveles de productividad que tienen los países más desarrollados, las economías con mayor productividad, como sus trabajadores cada vez trabajan menos, lo que tengo que hacer es que mis trabajadores trabajen cada vez menos para llegar a esos niveles de productividad. No, el camino es el opuesto. Primero tienes que trabajar más aquí, desarrollar más la industria, generar mayor inversión y entonces es un resultado lógico, no es un resultado que tú le tengas que imponer a la carga de trabajo. Bueno, es que la estructura económica tendría que ser distinta o tendría que agilizarse, porque si en lugar de ir hacia ramas de actividad más productivas de generación de un mayor valor añadido, vamos hacia ramas de actividad menos productivas de generación de menos valor añadido, tenemos un problema porque la productividad va a disminuir adicionalmente. Hemos hablado muchísimo sobre el crecimiento, si realmente se está creciendo, no se está creciendo, cómo se está creciendo. Se puede estar creciendo en el corto plazo, pero se está creciendo de manera insana, basada más en el gasto público. Se ha apoyado en el buen funcionamiento que ha tenido el sector exterior, pero eso se puede empezar a flojear por la desaceleración en los países de nuestro entorno, que influye en nuestras exportaciones y en los turistas que vienen a visitarnos también. Y se ha basado en crecimiento de la población. Ha crecido mucho la población. Eso está impulsando el PIB nominal hacia arriba. ¿Pero cómo? Con una productividad muy baja. Se está sustituyendo mano de obra muy cualificada, de talento, que se está yendo a otros lugares porque realmente no se le está dando acomodo aquí. Se está intentando igualar por abajo todo, de manera que, claro, si no se retribuye adecuadamente la cualificación, el saber hacer, la generación de valor, pues esas personas se van a ir y se está sustituyendo por mano de obra mucho más barata, porque se está apostando por sectores y por programas de actividad económica que requieren mucho menos valor añadido. Por tanto, ahí se está descapitalizando la economía española, y al descapitalizarse la economía española seremos todavía
menos productivos y, por tanto, más sujetos a los vaivenes que pueda tener el ciclo económico. Por esa baja productividad es por lo que España siempre lidera en la creación de empleo en épocas alcistas del ciclo económico y lidera la destrucción de empleo en las épocas bajistas. Eso es una verdad como un templo, pero me sugiere una pregunta, profesor, y es, si hemos localizado el problema, nosotros lo tenemos localizado. Cosa distinta es que lo tuviera el presidente del gobierno, que siempre, la verdad, que nos ha sorprendido con unas cosas que, en fin... Qué aburrido. En fin, por mucho que esto le aburra al presidente del gobierno, profesor Rotellar, lo que sí tenemos respecto... ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿No escuchaste al presidente del gobierno? No, la verdad que no. Ponlo otra vez, Amalio. Qué aburrido. Sí, se expresaba el otro día. ¿Pero es real o es de inteligencia artificial? Es real. Esta performance la hizo el otro día el presidente del gobierno. ¿Fue a micrófono? No, la hizo dentro del micrófono, además, para ridiculizar a los periodistas que allí estaban. Que le preguntaban por algo y... Vale. Claro, le preguntaban por los casos de corrupción y él decía que estaba aportando datos con mucha sustancia a la que los periodistas no hacían ni caso. Entonces decía, ¿qué va a pasar? La UCO sí que está aportando, sí, datos con mucha sustancia. Claro, pero no preguntaban los señores periodistas, por ejemplo, y era de lo que se quejaba en este corte en concreto el presidente del gobierno, lo digo por ponerlo en contexto, por la subida de salario a los funcionarios en un 11% de aquí a 2028. Dice, ¿qué pasa? ¿Vamos a anunciar un aumento del salario de los funcionarios del 11% de aquí a 2028? ¿Y qué van a decir? ¡Qué aburrido! Así fue el señor presidente del gobierno. Bueno, lo que nos dijo el otro día, y a mí me ha servido para adornar un poco el programa de hoy. Tampoco sorprende. Y que quiero adornarlo precisamente con esta actitud del presidente del gobierno, porque hemos insistido mucho en libre mercado, en libertad digital y en esta casa, y profesor, tú en concreto, en el problema que nos ocupa, el problema de la productividad. Porque si hay algo que debería ser, y esto ya es una conjetura, corrígeme si me equivoco, profesor, debería ser objetivo principal, primordial de cualquier gobierno y de cualquier ministerio de Economía y de Hacienda, de cualquier gobierno, debería ser poner como foco principal el ser capaces de incrementar la productividad en España, incrementar una productividad que no pasa por poner una ley que diga hay que incrementar la productividad en España, porque parece que los gobernantes creen que por poner una ley ya se soluciona todo. No, lo que habría que hacer es atraer inversiones, porque no se va a producir más y mejor si no se invierte más y mejor, atraer inversiones, establecer unas reglas del juego fáciles, sencillas, que todos los actores de la economía puedan entender, permitir que haya una mayor libertad de mercado. Bueno, no sé, por poner un ejemplo, aunque a lo mejor tú me afees la conducta, profesor, por este ejemplo que voy a poner. Irlanda ha llevado un camino muy distinto al de España cuando hace unos años éramos muy, muy parecidos. Y ahora la productividad en Irlanda está disparada, la riqueza de las familias disparadas, la riqueza del país disparado, el PIB per cápita disparado y lleva disparado años. No hay nada que afear, es una realidad. Irlanda es el ejemplo de cómo una política económica de mayor libertad, de menores impuestos, de gasto limitado, de reformas que agilicen la economía, puede generar un crecimiento económico sostenible por sí mismo en el tiempo y generar una mayor riqueza. El Producto Interior Bruto per cápita de Irlanda se ha multiplicado de manera muy importante en las últimas décadas y en los últimos años, ¿no? Simplemente desde la crisis del coronavirus se recuperaron mucho mejor. Irlanda, recordemos que tuvo que ser intervenida, Sí. Tuvo que ser intervenida, pero allí se hacen bien las cosas. Y a la luz de esa intervención, yo alguna vez he dicho, oye, ¿por qué no nos intervinieron a nosotros? O sea, a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado. Era deseable no tener que ser intervenidos, porque yo creo que es cierto que hubiéramos sufrido más de lo que sufrimos. Bueno, podríamos haber sufrido más, pero sobre todo denota un descrédito como país, ¿no? Al fin y al cabo, yo no soy capaz de hacer las cosas, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor pueda ser bastante la realidad, pero es que insisto, dice, los gobernantes tienen la tendencia a creer que promulgando una ley o impulsando una ley se incrementa la productividad. No, los gobernantes no. Los gobernantes intervencionistas y claro, entonces, insisto, no estamos condenados a padecer siempre esto. Hubo épocas de España, quizás más cortas de lo que nos gustaría, pero épocas de España, una época en concreto en la que España crecía muy bien y tenía un crecimiento
sano y se privatizaron empresas, se bajaron impuestos, se redujo el gasto y se realizaron reformas muy importantes que después quedaron truncadas. Pero durante ese periodo, sí, con lo cual sí que se puede hacer. Hay que tener la voluntad para hacerlo y las ideas muy claras. Por supuesto que Irlanda es un ejemplo a seguir. Irlanda era un país paupérrimo a principios del siglo XX. En microeconomía, al hablar de los bienes, de cómo pueden ser los bienes, hablar de bienes normales, bienes inferiores y bienes Giffen, el único bien realmente Giffen que se conoce y que se pone como ejemplo, que es aquel que cuando disminuye la renta de un individuo aumenta su consumo en términos globales, eso es un bien Giffen, se pone solo el ejemplo de las patatas en Irlanda a principios del siglo XX, porque eran tan pobres que aun subiendo el precio de las patatas y haciendo que eso disminuyese el poder adquisitivo de los ciudadanos, compraban más patatas porque ya solo podían comprar patatas, no podían comprar ninguna otra cosa, ¿no? Es un ejemplo de un bien extremo, pero es así. Un libro que lo cuenta perfectamente la miseria que había en Irlanda, que se titula, si no recuerdo mal, Las cenizas de Ángela, ¿no? Está basado en el principio del siglo XX y es como emigra una persona de Irlanda a Estados Unidos. Si no recuerdo, cuenta cómo era aquello. Bueno, pues Irlanda es un país que ha progresado muchísimo, que a finales de los 80, principios de los 90, bajó mucho los impuestos, consiguió atraer mucha inversión, se instalaron allí muchas sedes de muchas empresas y eso generó prosperidad. Tiene un elemento que le ayuda, que es que su lengua principal y oficial es el inglés y es el lenguaje internacional, pero no solo con el inglés. Hay muchos países que tienen como lengua oficial el inglés y no han prosperado como prosperó Irlanda. Y hay quien tiene, en lugar del inglés, otros recursos naturales muchísimo más ricos, que eso sí que es tangible y se puede aprovechar, y sin embargo se encuentran muy rezagados, ¿no?, en el crecimiento económico y en la riqueza. Irlanda no. Irlanda ha crecido. Irlanda es un país próspero, es un país rico. Cuando se compara cómo evoluciona Irlanda y cómo evoluciona España, qué se aplica en Irlanda y qué se aplica en España, se pueden establecer perfectamente una causa y efecto, ¿no? Una causalidad en ello, ¿no? Y cuando aquí se restringe más la libertad, se drena más liquidez, más recursos disponibles, más renta disponible a los ciudadanos, porque se aumentan una y otra vez más los impuestos. Bueno, pues eso, desde luego, lo que hace es empobrecer a la población y a la economía. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, si tienen más renta disponible, van a consumir, ahorrar e invertir más. El sector privado es mucho más eficiente, está empíricamente demostrado, que el sector público. El sector público, además, tiene que limitarse a aquellas funciones que tiene que garantizar: redistribución de la renta y la riqueza dentro de unos límites que no sean confiscatorios y no sean ineficientes, y proveer, que no necesariamente producir, proveer la financiación de los bienes esenciales que tienen que poder tener todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica, ¿no?, sin cobrar un precio, ¿no?, yendo sufragados con impuestos. Pero no tiene por qué ser un empresario. O sea, cuando el Estado vuelve a estar en Telefónica o se mantiene en Indra o en AENA, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar si es que es mucho más eficiente que esté completamente en manos privadas? De hecho, Telefónica, el gran impulso que da Telefónica lo tiene en dos momentos. Lo tiene en sus inicios, cuando se revoluciona y se instala toda la red de telefonía en un país entonces todavía tan atrasado como era España, ¿no?, que se pega un gran impulso también en los años 20, bajo el reinado de Alfonso XIII. Se crea Telefónica. Telefónica es una entidad privada. Surge con accionariado español y accionariado mayoritario de ITT, una empresa estadounidense privada. Se nacionaliza tras la Guerra Civil y no es cuando mejor funciona. Hay momentos en los que funcionaba muy mal, se tardaba muchísimo en poder tener una línea telefónica. Muchas veces se estropeaba el teléfono y tardaba mucho en arreglarlo. Y se privatiza a finales de los 90 y Telefónica no solo empezó a dar un mejor servicio, sino que además se expandió internacionalmente y se ha convertido en una de las grandes compañías. Volver ahora a introducir en el capital al Estado, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues así con todo, bueno, lo que quiere es una mayor libertad económica. Y esto es así, decía Rotellar, que se ha demostrado empíricamente, pero también en la teoría, y es que
hay sobre todo un problema de incentivos, como dice Taleb. El Estado no se juega la piel como tal, no son sus recursos los que emplea en la gestión de esas empresas, y además tampoco hay una búsqueda del lucro ni del beneficio, y por tanto evidentemente esto lleva a derrochar y despilfarrar los recursos. Pero además hay otro problema, esto ya quizás es algo más filosófico, más difuso, que es el que apuntaba Hayek, por ejemplo, y es que el Estado además tampoco cuenta con la información que realmente le haría falta o que necesitaría para hacer una gestión eficiente de esos recursos, porque es una información que se crea en el mercado, es una información que en buena parte ni siquiera existe como tal, se está creando en este momento y por tanto no puede centralizarse en el planificador. La información que dan los precios. Es a lo que iba. Y para lo cual, como dice Mises, lo que es necesario es la propiedad privada. Para que existan precios tiene que haber propiedad privada, porque evidentemente este sistema de precios no puede existir en una economía, digamos, planificada o socialista, en la que, por cierto, y esto ya es una cuestión histórica, en la Unión Soviética, cuando ponían los precios, el politburo de los materiales, a lo que se iban era al catálogo de Sears y este tipo de grandes compañías estadounidenses para ver y aproximar más o menos cuál tenía que ser el precio del acero, de las patatas, etcétera. O sea que... citando a Taleb, a Mises y a Hayek, un peligroso socialdemócrata. El profesor tenemos aquí en la mesa. Bueno, está en el lado correcto, yo creo. Sí, ¿no? hombre, aquí siempre estamos en el lado correcto de la historia. La ironía dice, no está dice mal, Federico, no se entiende en la radio. No está mal conjugar un poco la escuela austríaca con los neoclásicos y la escuela de Chicago, como dice el profesor Svar, no nos pongamos etiquetas, ¿no? Si al fin y al cabo hay que intentar coger lo mejor de cada una de las teorías, y Hayek, de hecho, yo creo que es el ejemplo de ello, porque es un miembro de la escuela austríaca que emigra y acaba en Estados Unidos, con lo cual aúna, ¿no? las dos voluntades. Aunque lo dejaron ahí apartado en la Facultad de Sociología y Políticas, como, tú no sabes de economía. Bueno, lo dejaron apartado, pero vamos a ver, envidia e ignorancia hay en muchos sitios. También es verdad que no fue muy bien visto por algunos miembros de la escuela austríaca, pero es un economista completo. Yo creo que los tres grandes economistas del siglo XX son Hayek, Friedman y también Keynes, hay que decirlo. Hay que decirlo porque a nivel de influencia Keynes casi más. No, pero no solo a nivel, el problema no es tanto Keynes como los keynesianos, que también es distinto. Pero Keynes es importante no solo por influencia, sino porque su cerebro era privilegiado, era muy bueno. Otra cosa es que sus teorías, las teorías que formuló de la teoría general, pues obviamente lo que hacen es no considero, primero, apoyarse en el gasto, pero lo dice cuando no había iniciativa privada, que es cierto, era muy bajo, no considerar el largo plazo y desdeñar la oferta, ¿no? Especialmente la oferta monetaria. Es imposible que Keynes, con la inteligencia que tenía, no fuese capaz de ver que eso era imposible. También es cierto que en un momento le preguntaron sobre ello y dijo que él había formulado su teoría para un momento concreto en el corto plazo, pero que la cambiaría en un momento en menos de lo que se tarda en realizar un chasco los dedos, ¿no? Pero falleció 3 meses después y sin tiempo a ello, y sus seguidores, los keynesianos, se mantuvieron todavía, digamos, en una mucho más papistas que el Papa, ¿no? Hablando coloquialmente, es un problema, pero la teoría monetaria de Hayek anterior a la teoría general es una teoría que perfectamente es compatible con la de los neoclásicos, ¿no? El propio Friedman así lo dijo. Pero yo creo que son las tres grandes figuras, aunque Keynes se fuese, digamos, por derroteros no recomendables. Derroteros no recomendables que sufrimos en el día de hoy todavía. De hecho, y que en el arranque de este programa todos los días se escucha a Sánchez diciendo que Keynes está más vivo que nunca. No, los keynesianos. Esto ni siquiera es Keynes, porque en Keynes había una cierta previsibilidad. No, esto es una política económica sin rumbo, en la que se gastan manos llenas, pero sin un objetivo y sin saber muy bien por qué hay que gastar. Gastan porque dicen que hay que gastar, porque gastan porque creen que eso compra votos, que es distinto.
Sí, y la pero excusa no, es pero que no, pero sigue no por mejorar la manteniendo actividad que el económica. gasto público es el que dinamiza la economía porque es el que permite el consumo, que al final es un círculo O sea, vicioso que reduce la productividad. cuando el presidente del gobierno, en esa intervención, que yo no había oído esa parte en la que realizaba, digamos, esa parodia, ¿no? Afirmación, además. No, dices Sí, la reforma en su balance empezó a anunciar una serie de cuestiones, ¿no? Pues la subida del sueldo a los funcionarios, el salario mínimo, que lo único que hace es, una vez más, empobrecer, igualando a todos por abajo. Y entonces o despides a esas personas o tienen que bajar a los de arriba, no subir a los de arriba para contener esos costos, con lo cual expulsas, Y además impide a la gente más vulnerable trabajar. se expulsa productividad. Además, el anuncio del abono para viajar por toda España, claro, primero dice, no, solo los trenes de media distancia y los cercanías y no sé qué, y los autobuses que son propiedad las rutas son están digamos, bajo el paraguas del Estado, ¿no? De la Administración General del Estado. Bueno, claro, es que lanza eso y todo el mundo piensa que de repente por 60 euros cualquier persona de Málaga va a poder venir a Madrid, montarse en el metro, no va a poder, entre otras cosas porque invade competencias autonómicas. Claro, o sea, pero es el discurso de decirlo y ya está, adornado con gasto público. Entonces esto yo creo que es simplemente un estudio de mercado, que dice, bueno, ¿en qué nicho de mercado me tengo que centrar? En aquellos que celebran que se gaste cada vez más, porque creen que se van a poder beneficiar, y que se suban los impuestos además, porque así además se castiga a unas personas que se están aprovechando de otras, que es el discurso que se mantiene, ¿no? Yo creo que no se queda en Keynes, el presidente del gobierno, se va a Marx y más allá. Bueno, ¿no? sí, eso. Entonces, dice, bueno, pues y hay que intentar recuperar y expropiarles, ¿no? Eso, si mira, pretendía expropiar los medios de producción, no, expropiarles de momento las rentas que tienen, se les expropia cada vez más a través de la tributación, que es algo coercitivo y que va camino de ser confiscatorio si ya no lo es, ¿no? Pero bueno, yo creo que hace su discurso pues para un determinado segmento en el que él cree que puede conseguir algo, ¿no? El gasto público, al final, el subsidio es otro elemento, el gasto permanente con el que se destruye productividad, porque se destruye la valía de las personas, se les da un subsidio y lo que significa es, no se preocupe usted, que trabajando va a obtener lo mismo que le doy yo. Entonces pasamos de una sociedad productiva a una sociedad subsidiada, y eso a lo único a lo que nos lleva es a un igualitarismo por debajo, que lo único que hace es empobrecer la economía. No, desde luego, es lo que están haciendo de manera sistemática, así lo hemos denunciado un montón de veces, pero, profesor, apenas 4 minutos nos restan de tertulia y no quería dejar de preguntarte Vale, tenemos localizado el problema, sabemos que la productividad es un problema, sabemos que es por donde hay que empezar para tratar de mejorar la situación y de que cada vez... O sea, los salarios van a subir porque suba la productividad, no porque de repente el gobierno diga, pues hay que ganar 5.000 euros al mes y los empresarios tienen que pagar 5.000 euros al mes. No, va a aumentar si somos capaces de incrementar nuestra productividad. ¿Qué medidas son necesarias en 3 minutos y medio para incrementar la productividad? El salario medio no va a subir, va a seguir bajando a este paso, y el salario modal también, el más frecuente, ¿no? Pero sí, el salario mínimo por ley sí que lo está impulsando y lo puede impulsar, y es lo que está empobreciendo el resto de la economía y está cercenando la posibilidad de crecimiento y de remuneración del resto, ¿no? Que es lo que nos lleva a la productividad. Está castigando las posibilidades de mejorar nuestra productividad a futuro. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una reforma completa de la estructura económica española para que vuelva a crecer, donde la intervención del sector público sea menor, con un gasto limitado, hacer un presupuesto a base cero para replantearse todas las partidas de gasto y eliminar aquellas que no sean necesarias, que no sean imprescindibles, precisamente para poder centrar ese esfuerzo de gasto en lo que es realmente necesario, ¿no? La sanidad, la educación, las pensiones, que hay que reformar sacándolo fuera del juego, del debate político, porque es que materialmente está quebrado. Bueno, de hecho eso se demuestra cuando la Administración General del Estado tiene que transferir de los presupuestos generales del Estado una cantidad muy importante para que la Seguridad Social se mantenga en positivo y pueda pagar, ¿no? Eso es un disparate, porque la caja única de la Seguridad Social debe pagar con las cotizaciones sociales las pensiones contributivas, aquellas que han pagado para poder obtener el derecho
han devengado el derecho a cobrar una pensión. Y las no contributivas, es decir, aquellas que no han generado ese derecho pero que se les da una pensión determinada, es lo que va con cargo a los presupuestos generales del Estado. Ahora mismo está desvirtuado y eso es lo que marca que realmente el sistema hay que reformarlo, pero en profundidad, para que sea sostenible por sí mismo. Hay que bajar los impuestos, hay que bajar las cotizaciones sociales, que son un auténtico impuesto al trabajo, aunque no sean impuesto en sí, porque en principio devengan un derecho, aunque ya hay una parte que es impuesto puro y duro, porque la cuota de solidaridad extraordinaria, esa no computa para devengar derecho alguno. Y hay que reformar la economía para hacerla más ágil, para quitar trabas. Hay que flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Para despedir? No, para poder contratar mejor. ¿Que eso también facilita a lo mejor las salidas? Sí, pero las salidas se van a producir en un momento en el que no quede otro remedio para poder salvar el grueso también de los empleados de una empresa. Y será más fácil volver a contratarlos, ¿no? Porque con las barreras que hay, un empresario se lo piensa mucho antes de contratar a una persona. Y eso solo de esa manera podremos recuperar la inversión, la actividad económica, el empleo, dotándolo además de un marco estable de confianza, de seguridad jurídica, donde las instituciones son independientes, donde no se manipula. Profesor. Bueno, pero es lo que... A ver, usted me ha dicho los problemas que hay, que lo que hay que hacer es que tenemos todos esos problemas encima de la mesa ahora mismo. Cada vez más. Y hay que hacerlo además desde el principio, cuanto antes. Porque es cuando se van a poder sacar las reformas. Que van a incendiar la calle, la van a incendiar, yo creo, en cualquier caso, incendiado por las protestas. Esperemos que no llegue a ser literalmente en el término, pero por las protestas que haya. Va a haberlas en cualquier caso. Bueno, pues... Hay que tener coraje para sacarlas adelante y dejar de bostezar, que es lo que hacen algunos. Profesor Rotellar, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias. Rubén, tú no te vayas muy lejos, que nos vamos a las noticias de la 1 y regresamos a Con Ánimo de Lucro y la Bolsa. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Tiempo ahora mismo en Con Ánimo de Lucro de abrir, como siempre, página de mercados. Y mucho ojo a nuestro selectivo IBEX 35, que si ayer a esta hora todavía estaba en los 17.000 puntos, ahora, aunque sube debido a las caídas de ayer, no es capaz de llegar a esa cota. 16.975 puntos nos muestran las pantallas de información en tiempo real de nuestro mercado, con una subida del 0,31%. Sube tímidamente al umbral, casi a las puertas de los 17.000 puntos, pero sin sobrepasar esa cantidad. En este momento CaixaBank lidera las subidas con un 1,28%, igual que Banco Santander, que sigue en la misma tónica, y Mapfre. Los tres están en ese 1,28%, en ese 1,3%, las tres compañías que más suben. Entre las que más bajan hasta ahora, Amadeus un 1,45%, ACS un 1,41% y Acciona un 0,65%. Estas son las compañías que más bajan. ¿Por qué está el mercado llaneando? ¿Por qué está el mercado en ese 0,31%? Bueno, pues porque tenemos muchas noticias que queremos conocer, que vamos a conocer en esta semana y que creemos que van a intervenir en los mercados. Y para entender todos los movimientos de la bolsa, los niveles que tenemos en el mercado español, los movimientos que podemos ver de aquí a final de año y cómo va a arrancar el que viene, qué mejor que hablar con una de las personas que más y mejor conocen los mercados y algunos de los valores que más han subido este año. Hablamos de Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de este programa y gran experto, entre otras cosas, en oro. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Encantado de estar de nuevo contigo, como siempre. Muchas gracias por atender la llamada, como todas las semanas, y un gusto hablar contigo de cosas que nos interesan. Para empezar, yo creo que no podemos dejar de comentar, corrígeme si me equivoco, el mejor activo después del oro de todo este año, la bolsa española. Bueno, sin duda, ¿no? Si hablamos de performance, pues la bolsa españa la ha sacado del estadio. No sé lo que sube ya, pero casi estamos hablando de Pues mira, con la corrección de ahora mismo estamos en casi el 44% de rentabilidad en lo que llevamos de año, year to day, pero si le sumamos dividendos estaríamos cerca del 50%, ¿eh? Sí, sumando de los dividendos, que es como hay que hacer el cálculo, porque los dividendos son caja que distribuye la compañía, pues un 50% de rentabilidad. Imagínate, pues el que el 1 de enero pusiera 100.000 euros, pues tiene 150.000 antes de la expropiación de Hacienda, ¿no? O sea que ciertamente... Muy bien apuntado, sí, señor.
Sí, bueno, sí, es que hay que decir las cosas tal y como son, Luis, ya sabes cómo soy. Y creo que es una bestialidad, ¿no? La bolsa española lo ha hecho muy bien, sobre todo porque las compañías, las 5 o 6 compañías que tiran de la bolsa española, tienen sus ingresos el 80-90% fuera de España, con una Inditex que no deja de sorprender en cuanto a estrategia, en cuanto a ventas, en cuanto a beneficio operativo, y con un sector bancarizado que nadie, absolutamente nadie podía imaginar que lo iba a hacer tan bien. Esto ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Bueno, ha cogido a todo el mundo por sorpresa. De hecho, yo creo que ningún analista, si le hubieran dicho a primeros de enero del año pasado la bolsa española este año va a hacer un 50%, probablemente nadie hubiera apostado por esa carta. No, ni mucho menos. Y la bolsa en general, no solamente la bolsa, lo que te decía, el sector bancario ha sido una bestialidad, porque es que incluso en un escenario muy optimista, hacerlo como lo ha hecho es impresionante, teniendo en cuenta de que, claro, que en una situación de estrés financiero que parta de que muchos bonos han caído de precio porque los tipos de interés, pues ya sabes que en el año 2022 se tocó máximos en un solo año, pues podríamos haber pensado muchos que los balances de los bancos podían pasarlo mal, ¿no? Y ha sido justamente todo lo contrario, ¿no? En parte porque la morosidad en absoluto se ha disparado y porque han hecho las cosas bien, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, vayamos, digamos, a la actualidad más pegada al momento que vivimos, Gustavo, porque esta semana nos decían todos los analistas que era especialmente importante que íbamos a conocer, por un lado, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo de cara a final de año y pistas para el próximo 2026, que arranca en apenas un par de semanas. Luego tenemos, por otro lado, al Banco de Japón y, por otro lado, al Banco de Inglaterra. ¿Qué esperas tú de la reacción de los mercados a estas 3 decisiones que vamos a conocer? Bueno, yo creo que la senda, la marca, sobre todo Estados Unidos, y ya ha dicho, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Desde la última reunión de la Reserva Federal, en la cual, pues el mensaje no ha sido en absoluto hawkish, sino todo lo contrario, más bien dovish, y eso ha hecho pues que las bolsas sigan cotizando en máximos históricos, que los activos reales se disparen en todos los sentidos. Más madera, ¿no? Podríamos decir, más madera, más metadona. Más metadona, correcto, esa es la mejor definición. Más droga para el mercado, que sigue aplaudiendo el corto plazo y le importa 3 pepinos el largo plazo, ¿no? Bueno, para el largo plazo ya están los bonos indicando que nos vamos hacia inflación, casi seguro, y probablemente hacia una estanflación. Con un Donald Trump que, tiene cosas buenas, pero también creo que desde el punto de vista de financiero es un irresponsable, tanto en cuanto pues ha dicho que quiere tener a Estados Unidos debe ser el país con los tipos de interés más bajos del mundo y que no deberían de estar por encima del 1%. Bueno, esto es una completa temeridad cuando sabemos perfectamente, y lo sabemos porque nos damos cuenta de ello, que el poder adquisitivo de los billetes cada vez es menor, ¿no? O sea, no nos dura un billete de 50 euros lo mismo que nos duraba hace 5 años, eso está clarísimo, ¿no? Correcto. ¿Sigues pensando que nos espera, que tenemos una gran bola de inflación debajo de los pies y que tarde o temprano va a emerger? No es que lo piense, Luis, es que lo vivo. A ver, esto es una cuestión de vivirlo. O sea, yo siempre le digo a la gente, el mejor medidor de inflación no es el CPI americano, ni el PCE, ni el IPC, ni leches en vinagre, ¿no? Los mejores medidores de inflación son tú mismo, cuánto te dura un billete de 50 euros, y prácticamente cualquier señor normal necesita como mínimo entre 50 y 100 euros para poder hacer el día normal. Es decir, un menú te vale 15 euros, un desayuno 10, la gasolina, etcétera, etcétera. Es que realmente ya con un billete de 50 euros no pasas el día para ir siquiera a trabajar, ¿no? Entonces, esto es empobrecimiento real. Esto es inflación que está en el sistema, que empezó a emerger fuertemente después de todas las medidas cuantitativas iniciadas en el año 2000, pero a partir del año 2020 hay un antes y un después donde ya emerge, y una vez que ya la inflación ha emergido, volver a retrotraerla es casi arte de magia, es muy complicado, ¿no? Otra de las noticias que tenemos hoy, Gustavo, tiene que ver con una de las materias primas, no precisamente el oro, que quizás sea la de tu especialidad, sino con el petróleo, donde se anuncia que lo podemos ver incluso por debajo de los $60. Esto sin duda va a traer consecuencias en algunas de las cotizaciones más importantes de sectores industriales. ¿Cómo lees tú este dato?
Bueno, el petróleo está en mínimos del 2021, lo cual también es bastante paradójico, ¿no? Porque tenemos una inflación galopante con un petróleo bajísimo. ¿Dónde quedarán aquellos que decían que la inflación era por culpa del petróleo? Bueno, pues que ahora seguimos teniendo inflación, es obvio que no es por culpa del petróleo, sino por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, por la irresponsabilidad de los políticos con la máquina del dinero, ¿no? Pero por no desviarme, y ya que sabemos que no es culpa del petróleo la inflación, sino que es un problema monetario generalizado, lo que te diría es que no creo que veamos esta situación demasiado tiempo y creo que más tarde o más temprano pues veremos un petróleo por encima de 60 y seguro que por encima de $65. Creo que también es verdad que hay un exceso de petróleo en el mercado y que más tarde o más temprano se va a corregir y que muchos países no soportan estos déficits con un petróleo tan bajo. Ya sabemos que los países exportadores del petróleo necesitan tener un barril del petróleo aproximadamente por encima de $65-70 para no incurrir en déficits crónicos. Y luego además tenemos la pata de la demanda, ¿no? Que sabemos que, o estimamos que de una manera bastante, yo diría, prudente, que el número de barriles que se van a necesitar diariamente en el futuro con todas las economías emergentes probablemente superen los 110 millones de largo, ¿no? Así que todo descansa en la oferta y no creo que haya un exceso de oferta tan amplio como para sostener unos precios tan bajos como los actuales, ¿no? Por no añadir todas las tensiones geopolíticas que probablemente no están descontadas en estos precios y que van a emerger en los próximos años seguro también, ¿no? Y respecto al oro, que es tu especialidad, ¿te atreves a hacer nuevas predicciones de cómo lo vamos a ver? Es el activo que más ha subido este año de todos los que hay y habrá quien piense que, hombre, que ahora ya, después de tocar techo, pues toca recoger velas. Bueno, con permiso de la plata, don Luis, que ha hecho un 130% en lo que va de año, es decir, le ha ganado de largo al oro. Sí, ha doblado prácticamente la cotización del oro porque la plata no había iniciado el tercer gran ciclo del oro, que el oro sí que ha iniciado, ¿no? Entonces, bueno, por hacer este matiz, en general no es que sea una cosa del oro, es que no es ni de la plata, ni del platino, ni del paladio, ni de la vivienda. Es una cuestión de que los activos reales son mucho más difíciles de robar, de expropiar por parte de ese grupo de ciudadanos que quiere que eso suceda, ¿no? Y por eso existen los estados. Y entonces, claro, esto está vía inflación, pues es la única cobertura, digamos, eficiente que tienes para proteger este poder adquisitivo, ¿no? Entonces, mi pronóstico contra el oro es que como nada ha cambiado y de hecho las cosas, por lo que yo estoy percibiendo, van a peor en cuestión de políticas monetarias y déficits crónicos por parte de los estados, mi pronóstico es que el oro va a seguir subiendo y la plata también. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese pronóstico y bueno, pues aquí vamos a ir comprobándolo, Gustavo, semana a semana. También espero el próximo año. Me vais a ir examinando, ¿no? Lo vamos a ir viendo juntos. O sea, además, tú eres una de esas personas que comparte conmigo y con Manolo y con Domingo esto que solemos decir de nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que puede pasar mañana. Evidentemente, tanto el oro como la plata mañana pueden sufrir un tropezón. Otra cosa es tratar de ver las tendencias a largo plazo, que es ahí donde nosotros aportamos valor, porque al final todos sabemos que la renta variable a largo plazo es uno de los activos no solo más rentables, sino más seguros, y en tu caso, una tesis tan estudiada como la que tienes respecto al oro, la verdad es que la situación macroeconómica que vivimos con gobiernos occidentales absolutamente endeudados y la moneda devaluada por constantes bajadas de tipos de interés y con los quantitative easing que nos han acompañado durante tantísimo tiempo, bueno, pues ese crecimiento brutal de la masa monetaria tarde o temprano se traduce en una devaluación increíble de esa moneda fiduciaria, a la que le tenemos que dar el valor que cada uno considere que tiene. Es decir, al final es una moneda cuyo valor depende de la credibilidad que genera en el sistema. Si has inundado el sistema de dólares o de euros, pues llegará un momento en que la gente deje de confiar en esas monedas, y es ahí donde valores refugio como el oro demuestran su potencial, ¿no? Que es al final la tesis, como dices, que podría averiguar un niño de 7 años. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. Gustavo, te voy a felicitar la Navidad, porque no sé si voy a hablar contigo antes de que nos vayamos. Si lo vuelvo a hacer, te lo volveré a felicitar, pero de momento queda usted felicitado y muchas gracias por colaborar, como siempre, en Con Ánimo de Lucro.
Pues es un placer y muchas felices fiestas a vosotros también y a toda la audiencia. Bueno, y como todos los miércoles hasta ahora abrimos consultorio de mercados y lo hacemos como siempre con Santa Lucía AM, Santa Lucía Asset Management, hoy con Aitor Sánchez. ¿Cómo estás, Aitor? Hola, buenos días. Encantado de escucharos otra vez. Oye, un placerazo tenerte, como siempre, para ir resolviendo cuestiones, pero resolviendo cuestiones y la cuestión que te voy a hacer, porque estrenáis producto y yo creo que mejor ocasión que esta para comentarlo, imposible. Hablamos de Santa Lucía Pagarés. Cuéntanoslo todo. Bueno, pues sí, efectivamente todavía no lo hemos estrenado, pero esperamos a lo largo de la semana estará ya disponible para usuarios. Pues nada, es simplemente, al final, oye, estamos en un momento curioso, lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, donde, oye, los tipos se han estabilizado en torno a un 2%, la inflación está por encima de esos tipos, ¿no? En torno al 2,5%, cerca del 3% incluso. Y bueno, esto significa una cosa muy sencilla, es decir, oye, si yo dejo el dinero sin remunerar, estoy perdiendo dinero y claro, si me lo remuneran poco también. Con lo cual, oye, pues al final, oye, con este lanzamiento, primero lo que hacemos es ampliar un poco nuestra oferta para los inversores conservadores, ¿no? Y sobre todo, especialmente aquellos que buscan, oye, dar un poquito más de rentabilidad a los saldos que tienen ahora mismo en liquidez que los que no están adecuadamente remunerados, por así decirlo. Es decir, a lo mejor yo ya tengo un depósito que me da algo, pero sabemos las rentabilidades que nos están dando, ¿no? Y lo que se busca básicamente es eso, oye, una alternativa que sin alargar la duración, porque es un fondo que va a corto plazo, oye, que busca preservar el capital y lo que aspira, como decíamos, batir inflación, pero con una rigurosa selección de emisiones y un control estricto del riesgo. Vamos a tratar de explicar, Aitor, ¿qué es un fondo de pagarés? Bueno, un fondo de pagarés, yo creo que el nombre lo dejaba bastante claro, ¿no? Al final es un fondo de deuda que las empresas emiten pagarés para financiarse, en este caso a corto plazo, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, pues nosotros les prestamos ese dinero a esas empresas que nos devuelven una rentabilidad, lo que es el famoso cupón, ¿no? Entonces la diferencia es, al final estamos hablando de deuda corporativa y bueno, y la principal característica de nuestro fondo de pagares es que son deuda a corto plazo lo que estamos haciendo. Está pensado para inversión, o sea, para inversiones en torno a una duración de 12 meses o incluso menos de un año. Correcto. Decías, tenemos una nueva alternativa para el inversor conservador. Estamos hablando de una alternativa basada en la renta fija. Aquí ya en este consultorio hemos explicado sobradamente ventajas, inconvenientes, características, riesgos que entraña la renta fija y cómo la renta fija se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los productos, digamos, más sensatos o, digamos, más acordes con aquel inversor averso completamente al riesgo y que quiere tener tratar de tener la mayor certeza posible sobre el retorno que va a tener sus inversiones, por mucho que en algunas ocasiones, sobre todo en entornos de mayor inflación, pues a veces pues simplemente son capaces de preservar patrimonio y no de tener ese puntito más de rentabilidad. En el caso de este fondo que vais a estrenar a lo largo, me decías, de esta semana. Sí, en principio, bueno, yo creo que mañana igual ya lo tenemos disponible, ¿vale? Estamos terminando de ultimar una serie de detalles, ya está aprobado por CNMV, ya tenemos todo en marcha. Y ya digo, en principio mañana estará. Entonces, oye, hay gente, porque ya ha salido por algún sitio, hemos presentado el Outlook hace poco, ya nos han preguntado por él, porque salió por ahí. Entonces, bueno, la gente lo que nos ha preguntado es que sobre todo qué diferencia hay con el fondo que tenemos ahora de corto plazo, ¿no? Y es sobre todo que este tiene más deuda corporativa, que el otro básicamente es la diferencia. Es decir, al final este fondo lo que va a tener es por lo menos, como mínimo, el 50% de las inversiones de la cartera va a estar en pagares corporativos que estén cotizados en mercados europeos. Es decir, una deuda a muy corto plazo, emitida por empresas, generalmente buena calidad crediticia, aunque podemos bajar un poquito el rating buscando ese extra de calidad, siendo muy rigurosos con la selección del riesgo, ¿vale? Y bueno, al final con estos vencimientos tan cortos tenemos una duración muy controlada y no hay riesgos de impago, ¿no? Si tú metes que volver la deuda mañana, muy raro será que mañana de aquí hoy a la mañana te pase algo, ¿no? Entonces en ese sentido ya hay un riguroso control de riesgo y lo que buscamos es un poquito más de rentabilidad. Para que nos hagamos una idea, por poner un contexto, de inicio ahora mismo, con la TIR que hay ahora mismo, ¿vale? Estaríamos hablando de unas rentabilidades brutas que están por encima del 3,5, ¿vale? El 3, y llevar una comisión de gestión muy bajita. En el caso de clientes directo estaremos hablando de un 0,25, siendo un fondo de gestión activa, con lo cual, oye, pues estamos hablando pues de rentabilidades que superan con creces la inflación, ¿no? Que, como decíamos ahora, por poner un contexto, la tenemos cercana al 2,5, ¿no? Entonces, oye, insistimos, esto no es una rentabilidad garantizada. Casi un 1 neto, ¿no?
Casi un 1 Estamos neto. hablando de casi cerca de un 1 neto, efectivamente. Os digo que es un fondo que yo creo que es interesante, que complementa muy bien al fondo que ya tenemos, el corto plazo, ¿vale? Que sigue siendo una solución muy defensiva, sobre todo para los más conservadores, pero este va un puntito más allá. Es decir, oye, si yo ahora mismo con el corto plazo, si estamos hablando que tiene una rentabilidad del 2,70 aproximadamente y tengo la inflación por ahí, pues oye, lo que estoy haciendo es no perder dinero. Estoy ganando un poquito, ¿no? Con esto lo que hacemos, oye, vamos a buscar un poquito más de deuda corporativa para sacarle un poquito más de chicha, ¿no? Entonces, oye, ¿esto para quién es interesante? Pues para ese tipo de perfil, para inversores conservadores que tienen parte de su patrimonio en liquidez o productores monetarios que buscan un poquito más, ¿vale? O, bueno, los que ya utilizan, como decíamos, fondos de renta fija a corto plazo, pero que quieran derivar un poquito más hacia crédito corporativo y compensar de esta manera las carteras. La liquidez de este fondo, evidentemente, es diaria, ¿no? Sí, por supuesto, como todos los fondos que tenemos en la casa, salvo los de rentabilidad objetivo, los buy and hold, todos tienen, bueno, y los otros también lo tienen, pero tenéis una comisión de cancelación anticipada, ¿no? Pero bueno, en este caso no es el caso, es totalmente líquido y lo puedo sacar en cualquier momento. Claro, Como es decía, al que final se convierte, fíjate, nosotros sabes muy bien que siempre recomendamos en nuestros cursos y en el programa Tu Dinero Nunca Duerme también, y aquí también, que cuando uno se pone a sanear y a poner en orden las finanzas personales, bueno, pues los primeros pasos pasan por tratar de ajustar su estructura de gasto a los ingresos que tiene para que siempre estén por debajo de los ingresos. Eso te genera una capacidad de ahorro, esa capacidad de ahorro te tiene que permitir en un primer momento construir un colchón de seguridad de algunos meses de salario, pues para vivir un poco más tranquilo, y luego a partir de ahí, pues el dinero que no vayas a necesitar lo vas invirtiendo a largo plazo, ¿no? Con estrategias diversificadas. Este producto se me antoja ideal para, si no todo, colocar parte de ese colchón de seguridad para que no duerma el sueño de los justos y no se vea mermado por una inflación instalada, como bien decías, en una media del 2,5%. Y incluso para esa parte que vamos a invertir a largo plazo, pues para, digamos, anclar una parte que no esté impactada por una volatilidad que yo creo en los próximos años podemos ver de manera acusada, pues también lo podemos anclar. Es ideal también para estas funciones, ¿no? Sí, yo creo que lo has explicado perfectamente y además sobre todo el momento, ¿no? El decir, oye, ¿y por qué ahora y no antes hemos sacado este fondo? Pues porque, como decíamos, oye, ahora tenemos afortunadamente una visión muy clara de lo que va a pasar, ¿no? O sea, sabemos que durante 2026 lo que es el Banco Central Europeo va a tener los tipos que apenas se van a mover, es decir, oye, pues conociendo las reglas del juego es más fácil ganar, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que va a pasar, con lo cual, oye, pues sabemos qué podemos hacer, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, sacar un fondo que dé un poquito esta rentabilidad con vencimientos muy cortitos, porque estamos hablando que con una duración media inferior al año, estamos hablando que está venciendo los activos continuamente, que estamos renovando activos continuamente, con lo cual estamos diluyendo esos riesgos de que alguna empresa pueda caer en default o que haya algún impago que nos baje un poquito lo que es el valor liquidativo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buen momento para tener un producto que dé un poquito más con muy poquito riesgo. Bueno, pues entonces tenemos que estar muy pendientes de la web de santaluciaam.es, una web en la que probablemente en el día de mañana o pasado, a lo largo de esta semana, vamos a encontrar este nuevo fondo, esta nueva pieza de oferta de fondos en Santa Lucía AM para bueno, pues los perfiles conservadores e incluso, como decíamos, como una muy buena alternativa a un monetario que para esos colchones de seguridad puede ser muy interesante porque la rentabilidad nos da un pico por encima de la inflación. No solamente nos mantenemos flat, nos mantenemos, digamos, sin perder ese poder adquisitivo que genera o que provoca la inflación, sino que vamos a poder conseguir ganarle a la inflación de una manera sistemática a lo largo del tiempo. O sea que me parece una alternativa fantástica. Entramos en santaluciaam.es y cuando ya esté publicado, me imagino que la dinámica de contratación es sencilla. Es muy sencillita, sí, efectivamente. Yo creo que, como has dicho, un poquito como cierre, es decir, en Santa Lucía Pagar es una solución diseñada para el momento actual, ¿no? Tipos estables, inflación elevada, necesidad de dar un
uso al ahorro que tenemos, ¿no? Y, oye, pues muy sencillo de entender, plazos muy cortitos, gestión activa, buscamos renta fija corporativa para sacar ese extra adicional y, oye, y cualquier cosita, efectivamente, en nuestra página web www.santaluciam.es, ahí tienen toda la información, tienen la escuela de inversión, incluso nuestro canal de YouTube que también tenemos, ahí iremos poniendo más información sobre el fondo, ¿vale? Aitor Sánchez, de Santa Lucía AM, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este consultorio. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Yo les espero mañana, como siempre, a partir de las 12, aquí en Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos.